¿Y si te dijera que lo más sagrado de la Biblia no siempre está a la vista? Que hay símbolos que no gritan, pero susurran, lenguajes que no se oyen, pero marcan, y herramientas espirituales que no brillan como el oro, pero son más poderosas que una espada. Hoy vamos a desenterrar uno de esos secretos, un arma sutil, pequeña a los ojos humanos, pero inmensa en lo invisible. Un elemento que aparece una y otra vez, desde Génesis hasta Apocalipsis, y sin embargo la mayoría pasa por alto su verdadero poder. No es una espada, no es fuego, no es un monte ni una nube. Es aceite. Sí, aceite. Pero no cualquier aceite. Es el aceite de la unción. Un fluido sagrado, usado por Dios como un sello. Un lenguaje divino que marca, consagra, escoge y transforma. Es identidad líquida, propósito en estado puro. Y hoy lo vas a entender por completo. Porque lo que vamos a revelar no es teoría. Es una clave, una puerta, un código espiritual que si lo comprendes puede encender tu destino. Desde el día que Samuel vertió aceite sobre la cabeza de un pastorcito llamado David, hasta la mujer que derramó su perfume sobre los pies de Jesús, el aceite ha sido testigo de los momentos donde el cielo toca la tierra. Es un símbolo, sí, pero también es una herramienta. No solo representa, también activa. En tiempos de guerra, de escasez, de juicio, de oscuridad, el aceite aparece. Pero no para cualquiera, solo para aquellos que han sido separados. Solo para los que entienden que lo que brilla no siempre está en el exterior. Quédate hasta el final de este video, porque cuando comprendas lo que significa el aceite en lo profundo de las Escrituras, algo en ti va a despertar, algo que estaba dormido, algo que el mundo no puede darte, pero que el cielo ya había preparado para ti desde antes que nacieras. Si este mensaje empieza a resonar dentro de ti, dale like al video. Suscríbete para seguir creciendo esta comunidad de buscadores de verdad. Y comenta abajo la frase, Dios conmigo. Esa frase no es solo un comentario, es un pacto. Ahora sí, empecemos por el principio. El aceite no es solo fragancia, es un lenguaje celestial. Principio 1. El lenguaje invisible del aceite. En la Biblia, nada es accidental. Cada elemento, cada sustancia, cada gesto, esconde un lenguaje espiritual. El aceite es uno de los más poderosos. No solo aparece como un símbolo religioso, no es un simple perfume ritual. Es una declaración divina, un mensaje sellado por el cielo. Cuando Dios le da a Moisés la receta del aceite sagrado en Éxodo 30, no lo deja al azar. Le entrega una fórmula exacta, compuesta de mirra, canela, cálamo, casia y aceite de oliva. Pero más allá de los ingredientes, hay un principio que pocos entienden. Este aceite no era para cualquier uso. No se podía fabricar para fines personales. No se podía imitar. Era exclusivo, santo, intocable. No porque su olor fuera especial, sino porque su propósito era eterno. Este aceite se aplicaba sobre aquellos que Dios separaba para sí. Reyes, profetas, sacerdotes. No eran ungidos por su fuerza ni por su apariencia. Eran ungidos porque el cielo los había señalado. La unción no era un honor social. Era una carga espiritual. Era un llamado sellado por el aceite. Y aquí se revela el lenguaje invisible del aceite. Cada vez que era derramado se activaba un destino. Se afirmaba una elección. Se sellaba una promesa. El aceite no solo cubría la piel, penetraba el alma. Porque en el lenguaje de Dios, el aceite no es un ornamento, es un código. Un mensaje que el espíritu entiende, aunque los ojos no lo vean. Los antiguos lo sabían. Por eso no cualquiera recibía la unción. Porque quien la recibía ya no podía vivir igual. El aceite cambiaba tu historia, pero también exigía obediencia. No había espacio para la improvisación. No se trataba de emoción, sino de consagración. La unción no era espectáculo, era responsabilidad. Y como enseña el pensamiento estoico, lo esencial es invisible a los impulsos y visible solo para el alma disciplinada. El aceite es eso, una sustancia sencilla, pero cargada de sentido. Su valor no está en lo que aparenta, sino en lo que representa. Muchos hoy desean la unción, pero pocos están dispuestos a pagar su precio. Porque antes del aceite viene la prensa, antes de la fragancia, el quebranto. El olivo no da aceite sin ser triturado. El alma no recibe unción sin rendición. El aceite sigue hablando, sigue marcando, sigue eligiendo, pero no se derrama sobre el distraído, se derrama sobre el disponible, el que está preparado, el que está separado. Porque Dios no unge por simpatía, unge por propósito. ¿Y tú? ¿Estás preparado para llevar ese aceite? Porque una vez te marca, ya no eres el mismo. Y si lo reconoces, si tu espíritu está entendiendo este lenguaje silencioso, prepárate. Porque esta es solo la primera capa del misterio. Principio 2. La unción de David y el propósito activado. David no fue ungido por ser el más fuerte, ni por ser el mayor,
ni por ser el favorito de su familia. Fue ungido porque Dios lo había visto, no en el campo de batalla, sino en la intimidad del campo, mientras cuidaba ovejas, mientras nadie lo observaba, mientras el mundo lo olvidaba. Allí fue donde el cielo fijó su mirada. Cuando Samuel llegó a casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, nadie pensó en David, ni su padre, ni sus hermanos, ni el propio profeta. Todos miraban la estatura, la fuerza, la apariencia, pero Dios no mira como el hombre mira. Dios no busca lo que se impone. Dios busca lo que se rinde. David no estaba en la casa, estaba en el campo, oculto, ignorado, olvidado. Pero lo que está oculto para los hombres no está oculto para Dios. Y cuando el aceite lo encontró, su historia cambió. La unción no llegó cuando David estaba listo para reinar. Llegó cuando estaba listo para obedecer. Porque el aceite no te corona, te prepara, no te posiciona, te prueba. La unción activa el propósito pero no lo reemplaza. El aceite no es el trono, es la señal de que el trono vendrá. Pero antes, vendrán años de espera, de persecución, de lucha interna. Y ahí, en ese espacio entre el aceite y el cumplimiento, es donde se forma el verdadero ungido. Muchos hoy quieren el aceite, pero no el proceso. Quieren la promesa, pero no el campo. Quieren la gloria, pero no el quebranto. Pero el aceite que no ha pasado por fuego no tiene aroma. Y el llamado que no ha sido probado no está listo para sostener la responsabilidad que implica. Cuando Samuel derramó el aceite sobre la cabeza de David, algo invisible se activó. No fue un cambio de apariencia, fue un cambio de esencia. Aún seguiría pastoreando. Aún seguiría siendo el menor. Aún lo mirarían con desprecio. Pero algo en su espíritu ya no era el mismo. Porque cuando el aceite te toca, todo en ti empieza a girar en torno a ese llamado. El mundo no lo entendía. Sus hermanos se burlaban. Saúl lo perseguía. El sistema lo rechazaba. Pero el aceite no se equivoca, el aceite no elige por error. El aceite reconoce lo que Dios ya había escogido. Y tú, que escuchas esto, tal vez te sientas como David, apartado, ignorado, luchando en secreto, haciendo cosas que nadie celebra, orando en silencio, obedeciendo sin aplausos. Pero si has sido ungido, si el aceite te ha tocado, no estás fuera de lugar. Estás siendo preparado. La unción no es una meta, es un punto de partida. Marca el comienzo de un camino de guerra, de crecimiento, de revelación. Porque el aceite no te protege de los gigantes, te habilita para vencerlos. El aceite no elimina el desierto, te da autoridad en medio de él. La sabiduría estoica nos recuerda que el carácter se forja en la adversidad. Y así fue con David. La unción no lo libró del dolor, lo equipó para atravesarlo. Y cada batalla, cada traición, cada cueva en la que se escondió, no fue un castigo, sino un entrenamiento. Porque el aceite activa el llamado, pero es el sufrimiento el que lo madura. No hay David sin aceite, pero tampoco hay David sin proceso. Y si el aceite te ha marcado, tarde o temprano el propósito te alcanzará. Pero no te apresures. No empujes la puerta, no imites la corona. Solo mantente fiel en el campo. Porque cuando llegue el momento, el trono no necesitará ser buscado. Te encontrará. David no fue rey por mérito humano. Fue rey porque el aceite lo había separado. Porque Dios lo había visto cuando nadie más lo hacía. Porque su corazón estaba alineado no con la ambición, sino con la obediencia. Y ese es el verdadero secreto de la unción. No viene por el deseo de reinar, sino por la disposición de servir. David fue ungido cuando estaba en lo más bajo, para que entendiera que su autoridad no nacería del poder, sino de la entrega. Así que no te desesperes si todavía estás en el campo. No reniegues si aún no has visto el cumplimiento. Porque si el aceite ya te tocó, es solo cuestión de tiempo. La unción que Dios entrega no es solo para brillar, es para sostener lo que viene. Y lo que viene requiere de alguien que haya sido probado en lo secreto. Principio 3. La vasija de la viuda y la provisión del aceite. En tiempos de escasez, Dios no multiplica lo que no existe, multiplica lo que se entrega. Y en la casa de una viuda, cuando ya no quedaba nada, el aceite fue suficiente. Un poco, una vasija, una deuda imposible de pagar. Y sin embargo, fue allí, en medio del vacío, donde ocurrió un milagro silencioso. La historia está en el segundo libro de los Reyes. Una mujer desesperada acude al profeta Eliseo. Su esposo ha muerto. Le han dejado deudas. Los acreedores vienen a tomar a sus hijos como esclavos. No tiene nada, nada, excepto una pequeña vasija de aceite. No parece una solución. No parece suficiente. Pero es todo lo que tiene. Y es justo lo que Dios va a usar. Eliseo no le da dinero. No le entrega bienes. Le da una instrucción. Le dice, pide vasijas vacías. No pocas, vacías. Luego, empieza a verter el aceite. Y el milagro ocurre. El aceite no se agota. Llena una vasija. Luego otra.
luego otra más. Mientras haya recipientes disponibles, el aceite fluye. Y aquí está la clave. El aceite no se multiplica por su cantidad, sino por su obediencia. No depende de cuánto tienes, sino de cómo respondes. El milagro no comienza cuando llega la abundancia. Comienza cuando entregas lo poco que tienes. En el lenguaje espiritual, el aceite representa provisión, sí. Pero no cualquier provisión. Es provisión alineada al propósito. Es respuesta divina a una fe sencilla. No hace ruido. No se impone, pero transforma lo imposible en posible. La viuda no negoció con el profeta. No puso condiciones. No preguntó cómo funcionaría. Solo obedeció. Pidió vasijas, cerró la puerta y vertió el aceite. El milagro se activó en secreto, no en la plaza, no en el templo, sino en la intimidad de su hogar. Allí, donde no quedaba nada, el cielo hizo espacio para lo eterno. Este principio es profundo, porque hoy muchos esperan milagros sin entregar su vasija. Quieren provisión sin rendición. Pero el aceite, como símbolo espiritual, fluye en dirección a lo disponible, a lo abierto, a lo vacío. El pensamiento estoico enseña que el sabio no controla lo externo sino su respuesta interior, y esta viuda, en su dolor, no permitió que la desesperación la paralizara. No tenía control sobre sus circunstancias, pero sí sobre su decisión. Y decidió actuar, decidió obedecer, decidió verter lo poco, y eso cambió su destino. El aceite no se multiplicó porque era especial, se multiplicó porque fue puesto en movimiento. Y eso nos habla hoy. Muchos están esperando que algo cambie para empezar a actuar. Pero Dios no actúa sobre lo inmóvil. Actúa sobre lo obediente. Tal vez sientes que no tienes nada, que lo que hay en ti es pequeño, que tu fe es débil, que tus recursos son escasos. Pero si entregas tu vasija, si obedeces incluso sin entender, algo se activa. El aceite comienza a fluir. El milagro terminó cuando se acabaron las vasijas, no porque el aceite ya no pudiera fluir, sino porque ya no había espacio. El límite no lo puso Dios, lo puso la disponibilidad, y eso también es una lección. Dios no se detiene por falta de poder, sino por falta de espacio en el corazón humano. La viuda pagó sus deudas, salvó a sus hijos, y vivió del resto, todo a partir de una sola vasija de aceite. Eso es provisión divina. No como el mundo la entiende, sino como el cielo la establece. No esperes a tener mucho para actuar. Entrega lo que tienes. Dios no pide grandes ofrendas, pide corazones dispuestos. El aceite solo se multiplica en manos que confían. Principio 4. Las vírgenes y el aceite de la preparación. La parábola de las 10 vírgenes no habla de moralidad. Habla de preparación. No se trata de religión. Se trata de discernimiento espiritual. Porque cuando el momento llega, no hay tiempo para buscar aceite. Solo queda saber si lo tienes o si ya es demasiado tarde. Jesús cuenta la historia en Mateo 25. 10 vírgenes, todas con lámparas, todas esperando al esposo. Pero solo 5 eran prudentes. Las otras 5 eran insensatas. ¿Qué las diferenciaba? Una sola cosa: el aceite. Las prudentes llevaron aceite extra. Las insensatas no. No hubo más diferencia. Todas esperaban. Todas se durmieron. Todas oyeron el llamado. Pero cuando llegó el momento, solo las que estaban preparadas pudieron entrar. El aceite, una vez más, se convierte en símbolo. Pero esta vez, no de elección, ni de provisión, sino de previsión. De estar listo. De vivir con sentido de eternidad. De no posponer lo que es esencial. Porque cuando el cielo llama no da tiempo para correr a prepararse. El llamado no avisa. Solo llega. Y aquí se revela un principio incómodo. El aceite no se presta. Cuando las vírgenes insensatas se dieron cuenta de que no tenían suficiente, pidieron a las otras que les compartieran. Pero no pudieron. Porque el aceite de la preparación no se puede transferir. No se puede improvisar. No se puede copiar. Se cultiva en secreto. Se guarda en lo íntimo. Se construye día a día con disciplina, con entrega, con propósito. Este aceite representa tu conexión real con lo eterno. No la apariencia, no la emoción, no la tradición. Lo que realmente llevas dentro cuando nadie te ve. Porque las lámparas encendidas no dependen del diseño. Dependen del contenido. Y el contenido solo lo tiene el que ha decidido no dormirse del todo mientras espera. La espera no era el problema. Todas esperaban. El problema era la falta de preparación. La comodidad espiritual. La ilusión de que siempre habrá tiempo. Pero la puerta se cerró. Y la frase más dura de la parábola fue: no las conozco. Jesús no dijo que eran malas. No dijo que eran pecadoras. Dijo que no las conocía. Porque el aceite de la preparación es también el aceite de la intimidad. De conocer y ser conocido, de tener una relación real con Dios, no solo una expectativa de Él. La sabiduría estoica enseña que la vida es un entrenamiento constante para lo inesperado, que el sabio se prepara no solo para lo probable,
sino para lo inevitable. Y en lo espiritual, lo inevitable es el encuentro con lo eterno. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero sí sabemos que vendrá. Y esa certeza no debe producir miedo, sino preparación. Hoy muchos tienen lámparas, tienen estructuras, tienen discurso, pero les falta aceite, les falta consistencia interior, les falta profundidad. Viven de la apariencia, no de la esencia. Y cuando llega la noche, la lámpara sin aceite no alumbra, no guía, no sirve. El aceite no representa emoción momentánea, representa vida encendida. Y solo aquellos que cultivan esa vida en lo secreto podrán mantenerse de pie cuando suene el llamado. No puedes depender del aceite de otros. No puedes vivir de lo que aprendiste hace años. No puedes posponer lo eterno. El aceite es tuyo o no es. La lámpara brilla o se apaga. No hay punto medio cuando el cielo abre la puerta. ¿Y tú, tienes suficiente aceite para cuando venga el esposo? Porque si no lo tienes, aún estás a tiempo. Pero no te confíes. La puerta no siempre estará abierta, y el aceite no siempre estará al alcance. El tiempo de prepararse es ahora, porque en lo espiritual, el que se duerme sin aceite, se queda fuera. Principio 5. El buen samaritano y el aceite que sana. No todo aceite es para reyes. No todo aceite es para profetas. Hay un aceite que no corona, ni activa llamados públicos, pero restaura lo que está roto. Es el aceite del consuelo. El aceite de la compasión. El aceite que no se derrama en altares, sino sobre heridas. Jesús cuenta la historia del buen samaritano para revelar algo que va más allá de la moral. Muestra un principio del reino. Un hombre es atacado, golpeado, abandonado medio muerto al borde del camino. Un sacerdote pasa, luego un levita. Ambos lo ignoran. Ambos siguen su camino. Hombres religiosos, hombres visibles, hombres sin aceite. Porque si la unción no te mueve a actuar ante el dolor, no es unción, es apariencia. El tercero en aparecer es un samaritano. Alguien despreciado por el sistema pero lleno de algo que los otros no tenían. Se detiene, mira, se acerca, y al ver la herida no pregunta qué hizo ese hombre para estar así. No indaga si lo merecía. No lo juzga, lo cura. Y lo hace con dos elementos, vino y aceite. Vino para desinfectar, aceite para sanar. Ese aceite no fue parte de un ritual, no fue parte de una ceremonia. Fue una herramienta de misericordia. Porque la verdadera unción no solo llama, también repara. No solo unge, también sana. El aceite que el samaritano usó es símbolo de una espiritualidad práctica, silenciosa, no espectacular, pero poderosa. El tipo de aceite que no se ve en plataformas, pero que transforma vidas en secreto. Porque no hay mayor prueba de madurez espiritual que la capacidad de detenerte por alguien más. De usar lo que tienes, no para lucirte, sino para levantar al caído. En un mundo obsesionado con la proyección, esta escena revela el corazón del reino. La gloria no está en pasar de largo con túnica limpia, sino en ensuciarte las manos con aceite para sanar a quien todos ignoraron. La sabiduría estoica enseña que el valor de una virtud está en su práctica, no en su predicación. Que la compasión sin acción es solo discurso. Y este principio se alinea con la historia del samaritano. No fue el conocimiento lo que hizo la diferencia, fue la acción, fue la aplicación. Fue el uso del aceite para restaurar lo que estaba quebrado. Tal vez tú no te sientas un profeta, tal vez no tengas visiones ni palabras rimbombantes, pero si tienes aceite, puedes sanar, puedes consolar, puedes tocar con compasión las heridas que el mundo prefiere ignorar. Y eso, a los ojos del cielo, tiene más peso que cualquier posición. Hay personas a tu alrededor sangrando en silencio, cargando culpas, dolores, traiciones. No necesitan un discurso, necesitan aceite. Y tú tienes ese aceite cuando decides amar sin medida, cuando decides actuar sin esperar recompensa, cuando decides ver más allá del juicio, porque el aceite de la sanidad no se guarda, se entrega, y mientras lo das, también eres sanado. Mientras lo aplicas, también eres restaurado, porque el que unge a otros con compasión nunca se queda seco. El aceite que sana no se ve en multitudes, se ve en el silencio de un acto genuino, y quien aprende a usarlo entiende una verdad profunda. La unción no siempre te eleva, a veces te inclina. No para humillarte, sino para servir. ¿Y tú? ¿Estás usando tu aceite para sanar o para esconderlo? Porque si has sido ungido, no es para alejarte del dolor ajeno, sino para llevar alivio donde otros solo ofrecen indiferencia. El mundo necesita menos sacerdotes indiferentes y más samaritanos con aceite. Principio 6. El aceite sagrado que no se puede imitar. En Éxodo capítulo 30, Dios entrega una advertencia precisa. Después de darle a Moisés la receta del aceite de la unción, dice con claridad: no se debe reproducir este aceite. No se debe fabricar algo igual para uso común.
No se debe derramar sobre cualquiera. No se debe profanar lo que fue hecho para lo sagrado. Aquí no solo está hablando de una mezcla física, está hablando de algo más profundo. La diferencia entre lo consagrado y lo común, entre lo celestial y lo imitado, entre lo real y lo aparente. Hay un aceite que no se puede falsificar, no porque sea costoso, sino porque es único. Está hecho con una intención divina, no con motivación humana. Su función no es agradar al ojo ni complacer al gusto. Su propósito es marcar lo eterno. Y cuando Dios dice no lo imites, no está siendo religioso, está siendo protector. Porque hay cosas que, si se usan fuera de su propósito, se vuelven peligrosas. No porque sean malas, sino porque dejan de ser santas. Y lo santo no se mezcla, lo santo no se negocia, lo santo no se disfraza de espectáculo. Muchos hoy quieren reproducir la apariencia de la unción. Copian estilos, repiten frases, imitan manifestaciones. Pero el aceite verdadero no se imita, porque no está en la forma, está en la esencia. No está en la emoción, está en la obediencia. No está en lo visible, está en la raíz. El aceite sagrado no necesita marketing. Su aroma se reconoce en el espíritu. Y el alma que lo ha recibido camina distinto. Habla distinto, responde distinto, porque ha sido separada, porque ha sido marcada. En los tiempos de Moisés, si alguien intentaba imitar el aceite y usarlo fuera del tabernáculo, era considerado culpable, porque no se trataba solo de un error técnico, era una traición espiritual. Usar lo santo para algo profano es olvidar el propósito por el que fue dado. El pensamiento estoico enseña que la virtud pierde su valor cuando se usa para el aplauso, que lo que es puro deja de serlo si se convierte en herramienta de vanidad. El aceite es igual. Cuando lo conviertes en espectáculo, lo vacías de sentido. Y lo que antes era santo, se convierte en un eco hueco. Hay una diferencia entre talento y unción, entre carisma y consagración, entre habilidad y propósito. El mundo puede aplaudir lo primero, pero el cielo solo respalda lo segundo, porque el aceite no cae por habilidad, cae por quebranto. El aceite sagrado no busca aprobación, no necesita plataforma, solo necesita un corazón rendido, porque donde hay obediencia, hay fragancia. Y donde hay ego, el aceite se detiene. No se puede usar este aceite para entretener, no se puede usar para impresionar, no se puede usar para ganar influencia. Fue hecho para glorificar, fue hecho para levantar altares, no para alimentar egos, fue hecho para marcar a los separados, no para decorar a los ambiciosos. Y tú, que has sido llamado, recuerda esto. No intentes imitar lo que solo puede ser impartido. No corras detrás de lo que parece espiritual. Busca lo que viene del cielo, porque el aceite verdadero no se compra, no se copia, no se fuerza. Llega. Y cuando llega, transforma desde lo profundo. Si lo que haces no nace del quebranto, no lleva aceite. Si lo que dices no está alineado al cielo, no lleva peso. Si lo que portas no fue entregado por Dios, entonces no es unción. Es actuación. Pero si ha sido marcado con el aceite que no se puede imitar, cuídalo. Protégelo. Guárdalo. No lo malgastes en escenarios que no glorifican a Dios. No lo derrames donde no hay reverencia. Porque el aceite no fue hecho para todos, fue hecho para los consagrados. Y si tú eres uno de ellos, no necesitas impresionar. Solo necesitas permanecer. Principio 7. El aceite en Apocalipsis y la protección celestial. En Apocalipsis capítulo 6. Se desatan los juicios. Los sellos se abren. Caballos recorren la tierra trayendo guerra, hambre, muerte. Es un escenario oscuro, denso, inminente. Pero en medio de ese caos, una voz dice algo que parece insignificante, y sin embargo, revela un principio profundo. No dañes el vino ni el aceite. Mientras el trigo escasea, mientras la economía colapsa, mientras el juicio avanza. Hay una orden que protege dos elementos, el vino y el aceite. No los toques, no los dañes, no los contamines. ¿Por qué? ¿Qué representan? ¿Qué hay en ellos que merezca ser preservado en medio del juicio? El vino representa la sangre, la redención, la nueva alianza, el pacto, y el aceite representa a los consagrados, a los que han sido sellados, a los que no son parte del sistema, a los que han sido separados por la unción. El aceite, en este contexto, no es solo símbolo de elección, es símbolo de protección, de cobertura divina, de ser parte de lo que el juicio no puede tocar. Porque cuando eres marcado con aceite, no significa que no habrá tormenta. Significa que en medio de la tormenta el cielo no te ha soltado. En tiempos finales, lo que distingue a los que permanecen no es el conocimiento, es el aceite. No es la apariencia, es la consagración. No es la emoción, es el sello. Porque en el día del juicio, lo común será sacudido, pero lo sellado será sostenido. Y aquí entra la sabiduría estoica. El sabio no pone su seguridad en lo externo, sino en lo que ha cultivado en el interior.
lo que ha sido formado en el carácter, lo que no puede ser robado por la circunstancia ni destruido por la crisis. Así es el aceite en Apocalipsis. No es escudo físico, es evidencia espiritual. El juicio reconoce lo que ha sido apartado, porque lo que lleva el aceite lleva una marca que el mundo no puede entender, pero que el cielo reconoce. Y tú, que vives en tiempos inciertos, que ves cómo el mundo se tambalea, que sientes que todo se sacude, recuerda esto: si has sido ungido, has sido preservado. No para evadir el proceso, sino para atravesarlo con propósito. El aceite es también permanencia. Mientras todo se desgasta, el aceite permanece. Mientras todo se derrumba, el aceite brilla. Porque lo que ha sido sellado por Dios no puede ser destruido por el hombre. No necesitas entender todos los misterios de Apocalipsis para entender este principio. Solo necesitas recordar lo esencial. El aceite es más que una señal. Es una cobertura. Es una garantía espiritual de que tu vida no está expuesta al azar, sino escondida en lo eterno. Y si tú portas ese aceite, no vivas con miedo. Vive con responsabilidad. Porque no fuiste marcado para esconderte. Fuiste marcado para permanecer, y en medio del juicio serás guardado. No por suerte, no por mérito, sino por la gracia que unge y protege. Principio 8. La mujer del perfume y el aceite como adoración sin reservas. En una cena aparentemente común, una mujer rompe un frasco de alabastro. No dice nada, no predica, no explica. Solo entra, se acerca a Jesús y lo unge con un aceite costoso, no con unas gotas, no con moderación. Lo derrama todo. Ese aceite era valioso. Equivalía al salario de un año. No se usaba todos los días. Era una reserva, un tesoro. Y ella lo entrega en un solo gesto, sin condiciones, sin miedo al juicio, sin necesidad de comprensión. Porque lo que movía sus manos no era emoción, era revelación. Los presentes se indignan, murmuran, cuestionan. ¿Por qué este derroche? ¿Por qué no vender ese perfume y dar el dinero a los pobres? ¿Por qué desperdiciar lo que podía ser útil? Pero Jesús los interrumpe, la defiende, y pronuncia una frase eterna. Ha hecho una buena obra. Ha ungido mi cuerpo para la sepultura. Donde se predique este evangelio, se contará lo que ella hizo. No por escándalo, sino por pureza. Aquí, el aceite deja de ser símbolo de poder o de protección, y se convierte en símbolo de adoración, de entrega radical, de amor sin cálculo, de fe sin reservas. Porque el aceite no fue derramado por obligación, ni por religión. Fue derramado por amor. Ella entendió algo que los demás no vieron, que el momento era único, que la oportunidad era irrepetible, que su maestro estaba por partir, que su cuerpo pronto estaría en la tumba. Y ella no esperó a que muriera para honrarlo, lo honró en vida. Y ese es el secreto de este aceite. No se usa después, no se guarda para más tarde, no se ofrece en frío, se entrega en el instante exacto, se rompe el frasco, se pierde el control, se entrega todo. La sabiduría estoica enseña que la virtud no necesita espectadores, que lo que se hace por virtud verdadera se hace incluso si nadie lo celebra. Así fue esta adoración. No buscó aprobación, buscó presencia. No buscó recompensa, buscó comunión. Y hoy, esa mujer sigue hablando, sin haber escrito una palabra, porque su acto se convirtió en un mensaje. El aceite derramado fue su predicación, y su silencio fue más elocuente que 1000 discursos. Muchos guardan su aceite esperando el momento perfecto. Guardan su adoración para cuando la emoción llegue. Guardan su entrega para cuando no duela. Pero el aceite que no se derrama, se pierde. El perfume que no se rompe, no llena la casa. La fe que no se expresa, se marchita. Dios no necesita tu perfección. Necesita tu entrega. No te pide entenderlo todo. Te pide confiar. No te exige reservas. Te invita a la plenitud. Y cuando tú das lo mejor que tienes, sin miedo, sin cálculo, sin orgullo, el cielo se inclina. El aceite de esta mujer no solo ungió a Jesús, marcó un acto que desafió la lógica, que incomodó a los sabios, que molestó a los religiosos. Porque cuando se adora de verdad, siempre habrá quienes no entiendan. Pero la adoración no es para ellos, es para Él. ¿Y tú, estás dispuesto a romper tu frasco? ¿Estás dispuesto a derramar lo mejor que tienes, aun si nadie lo comprende? ¿A entregarlo todo, aun si parece un desperdicio a los ojos del mundo? Porque el aceite verdadero solo tiene sentido cuando se entrega. Y cuando se entrega con amor, nunca es un desperdicio. Es adoración. Tal vez nunca lo viste así. Tal vez siempre pensaste que el aceite era solo un símbolo decorativo, una tradición antigua, una práctica religiosa más. Pero ahora sabes la verdad. El aceite en la Biblia no es un detalle, es un lenguaje. No es ornamento, es identidad.
No es líquido, es destino. Desde el campo donde David fue ungido hasta la vasija que no se agotó en manos de una viuda. Desde la lámpara encendida de las vírgenes prudentes hasta la herida restaurada por el samaritano, desde el altar que no acepta imitaciones hasta la mujer que derramó todo su perfume sin miedo a la crítica, y hasta el Apocalipsis mismo donde el aceite es protegido por orden celestial. En cada escena, en cada generación, en cada historia, el aceite sigue diciendo lo mismo. Tú has sido apartado para algo que este mundo no puede explicar. El aceite representa propósito, preparación, provisión, sanidad, adoración, protección y elección. Y si algo de esto resonó contigo, tal vez tú también estás marcado. No lo ignores. No lo postergues. No apagues lo que el cielo está encendiendo dentro de ti. Este no fue un mensaje más. Fue un recordatorio, una llave, una confirmación. Y si lo sientes en lo profundo, es porque era para ti. Si este mensaje removió algo en tu interior, dale like al video. Suscríbete al canal para que juntos sigamos descubriendo estas verdades ocultas que la Biblia aún guarda para los que tienen ojos para ver. Y comenta abajo la frase: Dios conmigo. Esa será tu declaración, tu sello, tu punto de partida. Porque si Él está contigo, el aceite nunca faltará.